Estamos recibiendo en estos últimos días a protagonistas de eventos que consideramos tienen particular interés para ustedes, que pueden ser padres o directamente jóvenes, hombres y mujeres que están esperando oportunidades. Para conocer las oportunidades hay que conocer información, recibir la información. El ministro del Trabajo, Guillermo Sosa, está hoy con nosotros para hablarnos del primer Foro Nacional del Empleo, que consideramos es demasiado importante porque, no sé, ministro, si creció esa demanda anual que teníamos, que ya creo que orillaba entre los 80 y 90 mil empleos por año para los jóvenes listos como para tener un empleo. Buen día y gracias por estar aquí. Buen día, Oscar, a vos y a toda la audiencia. No, efectivamente, la cuestión del empleo es crucial para toda nuestra sociedad. Todos queremos que nuestros hijos trabajen, queremos tener empleos dignos y fundamentalmente esa es la línea trazada por el gobierno. Queremos ofrecer y dar esa oportunidad, la palabra clave, Oscar, dar la oportunidad, ¿verdad? Entonces, pero tenemos que afinar la puntería, no es simplemente decir, bueno, hay empleos, pero ¿de qué tipo? ¿Dónde? ¿Verdad? Entonces, justamente para poder tener una mejor precisión respecto a nuestras políticas en el proceso de ir generando empleo, estamos convocando justamente a este Foro Nacional de Empleo, primer Foro Nacional de Empleo, donde queremos discutir con todos los actores de nuestra sociedad la mejor forma de ir promoviendo el empleo. Por ejemplo, queremos discutir el tema del empleo joven. El rostro del desempleo tiene fundamentalmente un 60% joven, ¿verdad? Ese joven que no tiene experiencia previa, ese joven que necesita esa oportunidad, ese joven que necesita ese primer empleo, ¿verdad? ¿Cómo generar ese primer empleo? ¿Cómo estimular, cómo incentivar a las empresas para que puedan dar lugar a esos jóvenes a tener esa experiencia? El tema de la capacitación, el tema de la formación, el hecho de tener una especialización, un oficio que pueda encaminar, digamos, y que pueda ser también atractivo a las empresas y poder tener esa educación dual, ¿verdad? La relación entre la educación y el trabajo. O sea, son temas de que, digamos, cómo potenciar para que la educación integral del ciudadano, digamos, haga la base, ¿verdad? Fundamentalmente de la educación para el trabajo, o sea, la educación integral más la educación para el trabajo, ¿verdad? Tenemos el tema del rol del microempresario, el autoempleo, el emprendedorismo. Ese es fundamental. Es fundamental. ¿Y dónde llevarnos empleo? ¿Cuáles son las regiones del país? Tenemos que estar en el sur, tenemos que estar en el centro, en el este, al norte. ¿Dónde? ¿En cómo? ¿Cómo promover y llevar los empleos a los lugares donde más se necesitan? ¿Se puede hablar también de el empleo rural? Totalmente. Y no solamente el empleo agrícola, porque hay que entender de que no existe solamente en el área rural, en el interior del país, el empleo exclusivamente agrícola, sino hay actividades rurales no agrícolas que generan mucho empleo. Por ejemplo, un chico que se especializa en mecánica de moto, pero está en el interior, no está acá en Asunción, sino está en el interior. Ese es un chico que necesita un apoyo para poder generar incluso, no solamente su autoempleo, sino también generar empleo de gente que va a trabajar con él simplemente en una tarea tan importante como es la reparación de motos. Sí, por ejemplo, estábamos pensando, ministro, en ese joven en el sector rural que está rodeado, por ejemplo, de estancias, establecimientos ganaderos, donde mueven maquinarias. Y ese no puede ser un peón nomás, simplemente. Puede ser un buen técnico, un buen operador de maquinarias, y eso genera un empleo importante y también un ingreso importante. Eso se va a contemplar en este foro fundamentalmente nacional. Nosotros ahí queremos incluso discutir el problema y buscar la solución. Fíjate vos que nosotros en nuestro programa de Sembrando Oportunidades hemos abrido un capítulo muy importante en áreas antiguamente conflictivas, como por ejemplo en Araujo-Cue, donde fuimos con el señor presidente juntamente a inaugurar toda una serie de trabajos que se han realizado en eso. Ahí faltan tractoristas,
Sí, por eso. Faltan tractoristas. Y lo que es más grave todavía para nosotros, nos falta instructores para enseñar Correcto. a manejar maquinaria agrícola. ¿Verdad? Entonces nosotros tenemos que llevar como migrantes internos, o sea, tenemos que trasladar de una zona de Itá, tenemos que sacar y llevar eso a Araujo Cue, porque allá no tengo profesores para maquinaria agrícola, ¿verdad? Y eso es justamente el énfasis en la importancia del oficio. ¿Verdad? Todos queremos ganar más, correctísimo, ¿verdad? Pero la mejor forma de poder potenciar ese poder ganar más es a través del oficio. Ese es así de simple. Ahora existe un trabajo integral con otros organismos del Estado, con otras instituciones, de tal forma a avanzar en la capacitación de las personas de acuerdo al sitio que habitan, porque justamente estuve buscando un artículo, un comentario que se había hecho con base en unas declaraciones suyas, que usted había dicho que en una reciente oferta de 5.000 puestos de trabajo solo pudieron acceder 500 porque el resto fue incapaz de presentarse formalmente, de explicar quién era, dónde, qué había estudiado y por qué quería trabajar. Claro, fíjense, esos son digamos, yo conté eso, es verdad, yo no estoy mintiendo, y eso es justamente lo que nos lleva a lo que estamos haciendo con el Ministerio de Educación. Nosotros, el Ministerio de Trabajo hace ya un acuerdo con el Ministerio de Educación y estamos trabajando con la ministra Marta Lafuente en la complementación de esas dos grandes tareas. La educación para la ciudadanía, la educación integral del ciudadano, digamos, que es una tarea fundamental del Ministerio de Educación, digamos, y la educación para el trabajo, que es la que nosotros hacemos a través del SNPP y a través del SINAFOCAL, y a través del sector privado también volcado a la capacitación laboral. Entonces, pero una cosa no puede desligarse de la otra. Nosotros no le podemos enseñar a un chico a ser electricista, ¿verdad? O electromecánico o tener una profesión de plomero si no tiene una base, ¿verdad? Y esa base tiene que venir de la escuela. Entonces, nosotros reconocemos que hay un déficit muy grande en cuanto a nuestra educación formal, ¿verdad? Los chicos vienen con una preparación. Por eso es que como gobierno en el presupuesto 2015 hemos insistido fundamentalmente en capacitación docente. Y el Ministerio de Educación ha destinado $55 millones solamente para capacitación docente. Eso no lo recogemos, porque siempre estamos recogiendo otras cuestiones. Correcto. Pero esa inversión del país en capacitación docente se va a traducir en una mejor educación que va a permitir a su vez tener una mejor educación para el trabajo. Correcto. ¿Verdad? Entonces, estas empresas que tienen, los chicos no saben hacer currículum, no saben presentarse, no saben hacer una investigación de dónde buscar convenientemente trabajo. Por eso que hemos potenciado los mecanismos de intermediación laboral con cerca de aproximadamente, ahora tenemos casi 10 oficinas de empleo de la Dirección General de Empleo en todo el país, ¿verdad? Para capacitar para intermediar primero, Oscar, para ayudarle a ese chico a encontrar ese trabajo, y si no puede encontrarlo, le capacitamos. Correctísimo. Este foro se realiza en... Lo inauguramos mañana y pasado en el Crown Plaza, es abierto al público, pueden venir aquellas personas interesadas. Tenemos expositores nacionales fundamentalmente, que para lograr lo que María Teresa también está apuntando, que es el trabajo conjunto. Este trabajo conjunto que estamos haciendo. Fíjense que nosotros ahora acabamos de lanzar el programa de vivienda. Una familia que tenga un ingreso de 5 millones de guaraníes, ¿verdad? Puede acceder a un crédito de 200 millones de guaraníes que le va a permitir tener acceso a su casa por el costo de un alquiler. Si estaba pagando 1.500.000 de alquiler, ¿verdad? 1.500.000 de alquiler, ahora va a poder, con ese 1.500.000, tener su casa propia. Pagar su cuota ya. Pagar su cuota de su casa propia. ¿Qué va a pasar con eso? Eso es un mecanismo de generación de empleo, Oscar. Incentivo. Eso es un incentivo justamente a dinamizar la economía, a generar más trabajo. Y ahí es donde justamente nos falta albañiles, nos falta herreros, nos falta encofradores, nos falta azulejistas. Entonces, todo eso
genera una situación que es altamente positiva y que tenemos que emprender ese trabajo, ¿verdad? Los jóvenes hoy que nos están viendo o sus padres que le van a comentar esto que están viendo y escuchando, les pueden decir que pueden acudir directamente al Hotel Crown mañana. Sí, por supuesto. O pueden inscribirse de otro modo. Pueden ir directo, ¿verdad? Pueden irse directo. Que está ahí en la calle 25 de Mayo. No, creo que es Cerro Corá. Cerro Corá y Estados Unidos. Cerro Corá y Estados Unidos. Pueden ir directo allí a inscribirse y asistir a... ¿sí? Cerca del local de la Junta de Gobierno. Sí, detrás de la Junta de Gobierno. Detrás de la Junta de Gobierno. Pueden ir para participar y por sobre todo propuestas. O sea, ¿cómo generar más empleo? Correcto. ¿Cómo podemos hacer? Fíjate, Oscar, la cultura genera empleo. La cultura genera muchísimo empleo. Nosotros hemos estado trabajando con la Secretaría de Cultura, con la ministra Manuel Causarano, en temas culturales que potencian a través de la cultura, ¿verdad? Empleo. El turismo genera empleo, por supuesto que genera, y genera muchísimo empleo. Ministro, gracias y éxitos en el foro, ¿sí? Muy amable. Bueno.